Good morning, student. Good morning, teacher. How are you? Fine, thank you. And you? Muy bien, estudiantes. ¿Cómo se han encontrado? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están en sus casas? Espero que estén muy bien, espero que estén juiciosos, cumpliendo con las tareas y estudiando para evaluaciones bimestrales. Entonces, para el día de hoy, vamos en nuestra clase de filosofía a entender un concepto que se llama hombre como ser cultural y hombre también como ser social. ¿Qué es esto y cómo lo vamos a hacer? Listo, vamos a tener una puesta en escena, vamos a ver unos personajes y vamos a entenderlo desde la filosofía latinoamericana, desde el contexto de la historia colombiana. Entonces, ojalá que esta puesta en escena sea de su agrado. Hace muchos años, en nuestra meseta cundiboyacense, existían unos pueblos lingüistas que se les llamaban los chichas. Entonces, estos chichas también despectivamente se les llamaba muiscas y tenían unas prácticas culturales totalmente diferentes a las de nosotros. Tenían varios dioses, solamente consumían productos derivados del maíz y en este caso podemos decir que sus distracciones o sus diversiones dependían de tomar chicha y de jugar al tejo. Pero el tejo era más bien un ritual para darle un culto al sol, porque les gustaba que el tejo se movía igual como la salida y la puesta del sol. Entonces eso era lo que simbolizaba el tejo era en oro. Ojo, porque es que estos indígenas también se vestían de oro. Ojo, está mal si usted dice indio, se le dice indígena. Indio es aquel que es de la India. Y en nuestros territorios se le debe llamar indígena. No podemos pensar como cuando llegó Cristóbal Colón, que había pensado que había llegado a las Indias y como vio todas estas personas medio vestidas, entonces las empezó a llamar indias porque pensó geográficamente que había llegado a la India, pero no, llegó fue a América y lo que encontró fue unas personas que estaban ocupando este territorio. Bueno, entonces empezaron a llegar otras personas de ese continente europeo, especialmente de España, Portugal, ingleses, franceses, pero atraídos por una leyenda que se llamaba la del Dorado. Entonces empezaron a diezmar estos indígenas, empezaron a combatir contra ellos con tal de quedarse con el oro de estas tribus. Pero resulta que estos españoles también nos trajeron un contenido cultural, nos trajeron su idioma, nos trajeron su religión, pero fueron totalmente impositivos con los indígenas. En este caso hay una preparación que se le llama chicha, pero que realmente se llama fotcua. Entonces, chicha lo utilizaron los indígenas con los españoles para causarles daños estomacales. Entonces usted se puede imaginar qué tipo de daños estomacales podían darle estos indígenas a los españoles con tal de poderlos disminuir en ciertos aspectos del combate o también para poderlos disminuir para que ellos pudieran de vez en cuando tal vez ganar alguna escaramuza que se diera. Bueno, entonces, después de ese colonialismo español, los españoles traen a este territorio, para no trabajar más con indígenas, traen negros traídos de África. Está mal que digamos negros, hay que decir afrodescendientes. Negro puede resultar algo peyorativo, entonces vamos a decir afrodescendiente. Los indígenas nos dejaron algunos elementos culturales y aún persisten como cultura. La Constitución los protege, la Constitución hace que tenga sus cabildos y su propia organización. En el caso de los afrodescendientes, nos traen su cultura, también tienen una influencia gastronómica en nuestro país, ¿de acuerdo? En este caso, los españoles nos dejan una parte de su organización política administrativa que se daba en Europa. De allá vienen las ideas liberales y también vienen las ideas conservadoras. En un afán de querer tener independencia política y económica, la clase social criolla, que criollos se le llaman a esos hijos de españoles, entonces ellos fundan esas luchas de la independencia con tal de terminar con el dominio español. Entonces, después de esas luchas de independencia, nuestro país es poblado por algunos indígenas, por esclavos libertos y por la nueva clase social criolla, en este caso burguesa.
Entonces ellos ocupan nuestro territorio, ellos hacen una nueva estructura económica, piensan en un nuevo pensamiento político. Después de esto, entonces se redactan varias constituciones, hay varias guerras civiles, y después de esas guerras civiles, ojo porque ahí hace parte también nuestros campesinos, ellos también tienen otro contenido cultural, también tienen sus bailes, también tienen su gastronomía, entonces hace que nuestra nación colombiana sea pluriétnica y pluricultural, ¿listo? Entonces, para no hablar tanto de nuestra cultura en épocas tal vez de independencia y de colonia y de época republicana, vamos a dar un gran salto y cómo fue ese pensamiento bogotano, porque esa clase social adinerada de Bogotá, que se creían los cachacos, que se creían los europeos en esa época llamada Santa Fe de Bogotá, y se les llamaba cachacos, pero se les decía cachacos porque tenían una forma de hablar particular, compraban su ropa en el centro de Bogotá y especialmente compraban un saco y un chaleco, y la gente, por burlarse de ellos, les llamaba los cachacos. Entonces, Bogotá no tiene radio, no tiene televisión, tiene muy pocas ventajas económicas, la gente no logra apreciar cuál es ese contenido cultural que puede tener nuestra nación y en este caso cómo es el contenido cultural del mundo. Entonces, después de un tiempo, cuando nacen ya los medios de comunicación, cuando ya son posibles en Colombia, se da la libertad de que podamos conocer cómo es la música, cómo son los bailes, cómo es la cultura, cómo es la visión del mundo, cómo es la visión que tienen del mundo algunos grupos aquí en Colombia. Recuerden que tenemos una diversidad étnica, una diversidad cultural, tenemos pisos térmicos y la forma de comportarse tiene que ver hasta el lugar de donde procedan estas personas. Entonces, nos gustan sus bailes, nos encanta la música, en cada pueblo hay un carnaval, en cada pueblo tiene un santo, tiene un día para celebrar, pero igualmente la globalización, el ciudadano del mundo ha permitido de que Colombia y especialmente Bogotá sea totalmente cosmopolita. Vienen gente de todo el mundo a conocer nuestra diversidad cultural y adicionalmente nosotros conocemos el contenido cultural de estas personas. Ellos tienen una forma de ver el mundo totalmente diferente, ¿de acuerdo? Si nosotros cambiáramos de país, cambiáramos de lugar, entraríamos en un concepto que se llama shock cultural, porque no entendemos qué situación se está viviendo, desde la comida, desde la forma de saludarnos, desde un sinnúmero de comportamientos que por hábito y cultura se practican en esos países. Entonces ellos también vienen a conocer ¿qué? Nuestra identidad cultural, que es totalmente diversa. Les encanta la música, les encanta la ropa, les encantan los colores. Además porque en este país, como hay todos los climas, a ellos les fascina venir en cualquier época del año, porque solamente a 2 horas de Bogotá pueden encontrar un clima totalmente diferente de donde viven. Pero asimismo, la globalización, los medios de comunicación han venido imponiendo otras formas de cultura, donde los que no están de acuerdo con la cultura que se vive, con la cultura impuesta, crean subculturas, o sea, modos de ver el mundo y la vida totalmente diferentes, con una ropa distinta, con una música diferente. Entonces eso también nos trae la globalización. La globalización no solamente nos permite conocer el mundo desde su perspectiva cultural, sino que también nos permite conocer el mundo desde las subculturas. Entonces, para hablar de cultura, para hablar de contenido cultural, y la primera frase que dice, el hombre es un ser cultural, entonces, ¿cuáles son nuestras verdaderas raíces? ¿Cuál es nuestra verdadera forma de ver el mundo? ¿Cuál es nuestra forma de socialización? ¿Cuál ha sido la influencia de la conquista, de la colonia, de los indígenas en nuestra forma de ver y de pensar en el mundo? Bueno, muchachos, entonces ojalá esta puesta en escena haya sido de su agrado. Las escenas y los lugares fueron cambiados y los personajes también por razones obvias.
Algunos contenidos fueron cambiados porque hay que proteger la identidad de los personajes. Entonces, muchachos, recuerden que las actividades están disponibles en plataformas Santillana y en foros por BPS. Les deseo un feliz día.